Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Los mejores economistas de nuestro medio de análisis, tanto en el sector eminentemente profesional, con gran experiencia institucional en el manejo de la administración de nuestra economía. Estamos saludándoles en esta mañana. Hay una caída de bonos de deuda y una subida del riesgo país. Yo había pedido que, revisando, me parece que era una nota de Diario La Hora. Allí está el antecedente de la tasa de riesgo país y la ubicación del riesgo país, el aumento que ha sufrido en las últimas horas. Si me proveen de esa información, creo que ya aquí tenemos precisamente el índice de riesgo país del Ecuador. Ya nos van a explicar nuestros distinguidos invitados, Jaime Carrera, Mauricio Pozo, exministro en estas materias, Marco Flores, exministro de Finanzas y Crédito Público, y Diego Borja, economista también, que tendrá la bondad de acompañarnos. El riesgo país, el índice, así llaman los economistas, ha llegado a 528 puntos este día miércoles 7 de marzo del año 2018. No es que solamente ha preocupado, ha causado malestar, expectativa negativa, la designación de María Elsa Viteri como ministra de Finanzas por parte del señor presidente Lenín Moreno. No solamente, digamos, en el colegiado de economistas, por así tratarlo. La clase economista local, la clase economista nacional y algunos observadores externos que se preocupan de nuestro camino de desarrollo económico, dicen, ¿cómo así, extrañamente, preocupadamente, cómo así el señor presidente se fijó en una amiga adherente, fiel, permanente, cariñosa, seguramente repleta de afectos para el primer mandatario, que bien se lo merece? Pero esta era una situación que tenía que desbordar la parte afectiva y canalizar una estrategia, una verdadera estrategia de selección del hombre o la mujer, aprovechando de este Día de la Mujer. No creo que sea la designación por ese motivo. La designación refiere a una amplísima confianza para un momento tan repleto de general expectativa, de una expectativa en la revisión de los parámetros económicos, macroeconómicos, microeconómicos. Había que establecer una enorme distancia entre lo que habíamos transitado frente a lo que por donde debemos transitar. Han habido exitosos manejos de países, de naciones, de regiones, pero mucho más de modelos. ¿Qué distingue el ecuatoriano común de un modelo del uno y del otro lado? ¿Alcanza a distinguir? Nos hemos preocupado de enterarle cuáles son las diferencias que ustedes han logrado establecer en el tiempo, incluso en sus modalidades de manejo. Me parece que esta es la pregunta centro que yo venía predispuesto a formularles. Y muchas gracias por estar aquí. El exministro Pozo, el exministro Flores, un director de asuntos económicos en todos los colegiados, el observatorio de carácter fiscal, que tiene siempre su mirada visionaria, enérgica, interpretando los sentires sociales y de la empresa privada.
La empresa privada, ¿dónde se inscribe, economista Pozo, con mayor decisión, con mayor empeño, con mayor gusto por trabajar por el país económico? Buenos días, Gonzalo. Gracias por la invitación. Saludando a Marco y a Jaime. Creo que es importante primero señalar que la política económica y las políticas públicas tienen que generar confianza en la ciudadanía, confianza en los inversionistas del Ecuador y del exterior. Si una política económica no genera confianza, es una política económica fallida. Nosotros como miembros del Foro de Economía y Finanzas Públicas no peleamos con nadie, lo que buscamos es contribuir con nuestra experiencia para que las políticas públicas mejoren y el gobierno tenga una guía externa y gratuita para que pueda tomar las mejores decisiones. Y hay dos formas que yo he dicho, y mis colegas seguramente también, de manejar las cosas, de manejar la economía. O usted hace bien o lo hace mal. Y el Ecuador en este momento tiene problemas que debe resolver. El Ecuador tiene en esta coyuntura tiene un déficit fiscal de 7.000 millones de dólares aproximadamente, que se van a repetir ya 3 años con ese desequilibrio, el más alto de la región. Y ese desorden genera problemas en múltiples otros sectores. Genera presión en el sector externo, esa plata termina comprando cosas de afuera, sale de la economía, por lo tanto impacta a sí mismo en la parte monetaria, se reduce la liquidez, no da espacio para que la economía tenga confianza y pueda crecer. El país tiene el segundo riesgo más alto de la región. Estamos viendo lo que está aconteciendo con el nombramiento que se acaba de producir. ¿Desde el nombramiento o antes mismo? No, sí, ha tenido durante los últimos años un riesgo muy alto. Después de Venezuela ha estado lamentablemente Ecuador por una política económica, por ejemplo, de endeudamiento. Por una política equivocada, por anuncios que se han producido en el pasado y acciones que se han tomado. Por ejemplo, la acción que se tomó cuando el Ecuador dijo que no iba a pagar la deuda, que esta era ilegítima. Ese anuncio fue encabezado por, en esa época, la ministra actual Viteri, y esto fue muy mal percibido. La designada recientemente. Así es. Sí. Muy mal percibido por los mercados, y los mercados en eso no es que se olvidan, sí recuerdan, tanto recuerdan que ya se han producido impactos, como usted bien hizo referencia, ha subido el riesgo del Ecuador, el riesgo país. Esto ha detectado los bancos de inversión del exterior como un tema preocupante. A mí en lo personal me han llamado un par de bancos a decirme que qué le pasa al gobierno con este tipo de decisiones en el campo económico con todos los problemas que tiene. El Fondo Monetario acaba de postergar su visita al Ecuador, producto de este cambio de las autoridades. Venía a hacer su evaluación que viene anualmente. ¿Cuándo tenía que estar aquí? Ahora en el mes de marzo tenía que venir. Esto se ha postergado, no hay una fecha hasta donde yo conozco cuándo estará presente. Y esto en la práctica, ¿qué significa, Gonzalo? Que usted no puede tomar una decisión de política pública que genere un problema de confianza cuando está sufriendo un problema de confianza. Entonces yo creo que esta decisión, a mi criterio, no es la mejor. Obviamente habrá que escucharla a la ministra, todavía no se le escucha qué va a decir. Puede hacer una mea culpa, pero los esfuerzos que va a tener que hacer van a ser gigantescos para poder reversar la imagen que tienen los mercados en el exterior. Quería también comentarle que el país sigue sufriendo un problema muy serio de falta de reservas internacionales. Estas son escuetas, no cubren las obligaciones exigibles del Banco Central. El país tiene un problema. Y eso también hay que atribuir como error de es un error terrible del manejo vigente. Económico anterior, que lo que hizo fue ¿Cuál es el anterior y cuál es el actual? El anterior y el actual ha sido más o menos lo mismo, Gonzalo. Sí. No ha habido ninguna modificación, ha sido la continuación del proceso. Claro. Ayer me preguntaba algún medio que cuál es la diferencia, cuál es el aporte del ministro que acaba de salir, y yo le decía, yo creo que lo que se ha visto, yo creo que el resultado ha sido la continuación de lo que se venía haciendo. El problema fiscal está ahí, el problema del endeudamiento está ahí, el problema de la falta de confianza está ahí, las reservas internacionales siguen siendo escuetas en el Banco Central, el problema de la seguridad social no se ha resuelto,
Es decir, hay un cúmulo de situaciones que se habría esperado sean resueltas por parte de la nueva o el nuevo ministro que maneje el área económica. Así que en ese sentido, Gonzalo, yo lamentablemente estoy pesimista. Yo no estaba pesimista, estoy muy escéptico de lo que puedan hacer. Y aquí la gran pregunta que creo que hay que hacerse es, y ahora con este nombramiento, ¿cuál es el programa económico que van a anunciar? ¿En qué línea va y qué realmente van a hacer? Yo no creo que valga la pena, en el caso de ella, que regrese al pasado en el sentido de volver a pelear por su posición, que está a favor de lo que se hizo en el 2008-2009 con los bonos. Yo creo que sería positivo para el país que se viera la página de aquello, que eso que sea la historia la que esté juzgándolo como lo está jugando, y que logre corregir las cosas que hoy día están mal para mejorar también la situación fiscal y la situación financiera. Entonces, yo creo que si la ministra logra desenfocarse del pasado y corregir el presente, que es, y lo coincidimos con los colegas ahí, mejorar la Reserva Internacional, dejar que el Banco Central le otorgue financiamiento del gobierno, recortar el gasto más que insistir en temas de políticas de impuestos, entonces quizás tengamos un futuro interesante de cambio frente al esquema de Rivera y compañía. Es claro que María Elsa Viteri no está en el mismo combo de las políticas de Rivera y lo que fue los últimos 4 años de Correa, donde hubo más de 20.000 millones en déficit fiscal. Claro. Pero si lamentablemente regresa a señalar que lo que se hizo estuvo bien y que hay que repetirlo, entonces estaremos en un problema complicado, pero démosle chance. Hoy día hay una primera rueda de prensa de ella a las 10 de la mañana. Así es. Guayaquil, esperemos a ver por dónde despunta. ¿Usted piensa que si se ratifica en las creencias o ponencias y prácticas que ella estableció en la oportunidad que fue su mismísima subsecretaria en la cartera de Economía, Fausto, estoy recordando, ¿usted tiene esperanzas de que tanto ella como usted, han rectificado lo que para ese tiempo podía haber sido lo necesario, lo indispensable, y por eso ella cae mal, digamos, al enorme espectro de economistas o técnicos experimentados en el manejo económico del Ecuador en estos tiempos? Digamos, ¿el escepticismo es por eso? Yo no creo que haya que arrepentirse de alguna decisión que se tomó en el pasado. Si la tomó, solo ha tenido sus motivos, y no creo que valga la pena, en el caso de ella, insistir en ese asunto. Por eso para mí es... O sea, ¿usted le autorizó que haga eso? Por eso fue hecho después, cuando ella fue ascendida a ministra de la cartera. Me parece que fue así. Ya que insistimos con el pasado, lo vamos a refrescar. El primer ministro de Finanzas fue Ricardo Patiño, duró 6 meses. El segundo ministro de Finanzas fui yo, duré cerca de 1 año. Y la tercera ministra de Finanzas fue Administración de Correa, ¿no? Correcto, en el arranque, en el mandato de Correa 2007. La tercera ministra de Finanzas fue Vilma Salgado, duró 2 meses. Y la cuarta ministra de Finanzas fue María Elsa Viteri, que arrancó allá por el mes de septiembre. El Ecuador en esa fecha tenía más de 6.000 millones de dólares en reserva, es decir, la decisión de no pagar la deuda no era una decisión por recursos, fue una decisión por un informe que arrancó en el gobierno de Correa y que terminó allá por el mes de septiembre u octubre en el año 2007. Por lo tanto, las decisiones de no pagar la deuda y emprender un mecanismo de recompra de deuda son decisiones posteriores a mi salida en el ministerio, y María Elsa las toma como propias y las asume como propias en la decisión tomada, que al final yo creo que le costó al país el tema de los costos financieros más altos, el haber tenido que optar por China como el mecanismo de financiamiento. Yo creo que si uno hace el ejercicio histórico, y creo que es más conveniente, fue peor para el país haber hecho aquello que haber mantenido una situación distinta. Eso es un tema. Yo no creo que haya mucha
mucha situación de diferencia en los conceptos. Yo creo que eso es un tema. Mi punto es, dado que ella ya es la ministra, ojalá ella pudiera dejar esa parte en el pasado y decir, vamos a corregir las cosas que hay que corregir. Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que se acaba de decir. En primer lugar, me parece que uno de los graves problemas de estos últimos 10 años, graves problemas para el Ecuador, ha sido esta forma insolente en que se le ha mentido. Y esto que usted acaba de pasar, esta grabación que usted acaba de pasar del presidente Correa es una de las mentiras, o de las tantas mentiras de estos 10 años. Y con las disculpas a Fausto, tampoco estoy de acuerdo con la minimización que él está haciendo de lo que ocurrió en la gestión de la señora Viteri. Como usted dice, en los malos pasos. Él está haciendo una minimización. Claro, él ha hecho una minimización. No le encuentra pecado, en definitiva, digamos. lo que está diciendo es, bueno, ahora veamos qué es lo que va a pasar. Pues ya esto ya pasó, dejémoslo en el pasado, dicen. El problema es que lo que ocurrió en el pasado le ha costado al Ecuador sangre, sudor y lágrimas. Y le ha costado un montón de plata. Y vamos a... ¿Cómo lo prueba usted? Bueno, eso es lo que intento desarrollar. Más allá de que usted ha tocado otros temas respecto a los heterodoxos, en fin, y yo en este caso, como coordinador nacional del Foro de Economía y Finanzas Públicas, ojalá tenga el tiempo de referirme a eso. Yo no quiero decir a ustedes neoliberales, porque tampoco es una mala palabra, ¿no? No, pero aquí hay un poco de mentiras. Bueno, ojalá haya tiempo para referirme a eso. Pero el tema central aquí es que gracias a lo que se hizo en el gobierno de Correa, implementado directamente por la señora Viteri, directamente por ella, el Ecuador volvió a los mercados recién después de 6 años a pagar tasas de interés del 11%, del 10%. Es decir, en plata al Ecuador le ha costado una barbaridad. Pero permítame desarrollar rápidamente algunas acciones que se produjeron ahí. Como dijo Jaime hace un momento, la señora Viteri, y si usted nombra a una persona que ha estado en funciones, como ha hecho el señor Moreno, y le vuelve a poner en esa función, debe ser porque considera que realizó una buena gestión. Y ese mensaje del señor Moreno es un mal mensaje para los mercados. ¿Por qué? Como ha dicho Jaime, entre septiembre del 2008 y abril de 2010, la señora fue ministra de Finanzas. El primer hecho que se produce fue cuando en noviembre del 2009 y en febrero del 2010, es decir, justo en la gestión de ella, se apoderaron nada más ni nada menos de $502 millones de la Reserva Internacional. ¿Quiénes? El gobierno. Cogieron la plata de la Reserva y llevaron al presupuesto general del Estado diciendo que el oro se había revaluado. Lo que ocurrió fue que subió el precio del oro. Entonces dijeron... El que se tomó es el presidente Correa. Claro, con esta ministra, pues. ¿O Fausto Ortiz? No, Fausto Ortiz ya no estaba en el Ministerio de Finanzas. Ya había dejado. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron, el precio del oro ha subido. Y como ha subido, entonces hay unas mejores y nuevas utilidades, de manera que Banco Central dele las utilidades que le corresponden al al Estado ecuatoriano. ¿Ya? Y se llevaron 502 millones de utilidades que no existieron. ¿Y por qué no existieron? Porque el oro no se vendió pues, para realizar las utilidades, no se vendió un gramo del oro. Contablemente el precio del oro subió, pero así como subió, también después bajó. Sin embargo, le obligaron al Banco Central a dar $502 millones a cuenta de unas tales utilidades contables. Esto ocurrió durante la gestión de la señora Viteri. Pero luego vino otro hecho, asimismo y lamentable. Eso usted lo codifica como una pérdida para el activo nacional. Pero claro, un hueco que le hicieron al Banco Central, pues, más los otros huecos que le causaron Pero después. ¿no dice que no hubo tal succión física? Pero la plata sí salió pues, de las reservas internacionales con cargo a un hecho que nunca ocurrió. Lo que estoy diciendo pero a es manera de, ¿cómo le digo? A manera de garantía. Ha subido el oro, digamos... A ver, permítame explicar. Lo que dijeron... explicarle a usted, si es tan amable. Si sube el oro, quiere decir que también sube la garantía que nosotros teníamos para ofrecer a los oferentes de dinero al Ecuador en estos días. Entonces, Correa hizo ese cálculo y la ministra les dijo, en vista de que ha subido el oro, tengo instrucciones de tomarme, digamos, esta cantidad de dinero, pero dinero simbólico o dinero físico o un activo que solamente decía, ha subido el oro, es decir, ha subido nuestra contraparte, nuestra garantía en definitiva,
¿Qué es lo que subió entonces al subir el oro? Si no se han tomado el oro ni han vendido una parte de esa reserva en el metal. Eso es lo que quisiera que se digne explicarnos, Marco. Bueno, es bastante más sencillo que eso. El precio del oro subió en los mercados internacionales. Ya. Entonces, lo que dijo el gobierno, como el precio del oro ha subido, vamos a tener una mejor utilidad, una mayor utilidad por la inversión de la reserva, porque el oro forma parte de la reserva. Ya. Así que el cálculo es que me corresponde a mí de utilidades, dijo el gobierno, que me entregue 502 millones de dólares. Le entregaron en 2 tramos, 377 en noviembre del 2009 y 125 millones en febrero del 2010, 502 millones de dólares. Pero para usted realizar efectivamente la utilidad, tenía que vender el oro, pues, porque el precio del oro subió en libros en los mercados internacionales. El oro no se vendió. Lo que hicieron fue hacer un cálculo de cuánto valdría el oro si se vendería, pero no se vendió ni un gramo de oro. Pero le sacaron al Banco Central 502 millones de dólares, le abrieron un hueco en el balance. Fue el primer mal paso que dieron y se llevaron dinero de la Reserva Internacional al presupuesto del Estado. Punto número 1. Punto número 2. En el año 1998, el Ministerio de Finanzas emitió los bonos de la Ley 98-17 que se conocen como bonos AGD para financiar a la Agencia de Garantía de Depósitos. El segundo hecho que ocurrió durante la gestión de la ministra Viteri en el gobierno del señor Correa fue que decidieron simplemente no pagarle al Banco Central 1.103.5 millones de dólares, que era lo que le debía el Ministerio de Finanzas por esos bonos que le habían obligado a comprar al Banco Central. O sea, el Banco Central le entregó la plata y le dieron bonos, estos bonos de AGD. ¿Quién le debía esa plata al Banco Central? El Ministerio de Economía le debía la plata. Pero entonces el señor Correa, en la época de la gestión de la ministra Viteri, resolvió que no le pagaban al Banco Central. Y entonces le obligaron al Banco Central a devolver los bonos con un descuento del 100% del valor. Es decir, cobrando 0 en vez de cobrar los 1.103 millones. Y le abrieron un segundo hueco en el balance del Banco Central. Eso sucedió durante la gestión de la señora Viteri. Y el tercer hecho que ocurrió durante la gestión de la Viteri, que de alguna manera mis compañeros ya se han referido, fue cuando declaró el default, o sea, el no pago de los bonos 2012 y 2030. Primero declaró, no voy a pagar los intereses de los bonos 2012, teniendo la plata para pagar. Marcó una diferencia enorme, porque los países que generalmente hacen default o no pagan, normalmente es porque ya no tienen la plata, no tienen con qué pagar. El Ecuador tenía la plata para pagar, pero decidió no pagar. Y no solo que decidió no pagar, sino que obligó, con la asesoría de la señora Kirchner de Argentina, ¿no? Porque este informe que se dice de la deuda ilegítima, lo hicieron ellos mismos, pues, Gonzalo. Ellos mismos hicieron el informe. Entonces, esto que se está diciendo aquí, declaramos la deuda ilegítima. Sí, declararon la deuda ilegítima como pretexto para no pagar. Y después de que decidieron no pagar, dijeron, pero ahora les vamos a recomprar la misma deuda ilegítima, en lo que llamaban la subasta inversa. Y les obligaron a los tenedores de los bonos, o sea, los dueños de los bonos, que no eran bancos, eran personas, eran jubilados italianos, personas de diferentes partes del mundo. Les obligaron a entregar esos bonos con un 65 a 70% de descuento, o sea, de pérdida. Como resultado de estos hechos que ocurrieron justamente durante la gestión de la ministra Viteri, eso no se puede olvidar, pues. El Ecuador ha tenido que pagar ahora las tasas de interés que está pagando y ajustarse a plazos cortos. La gente que puede invertir van a creer cuando vean en la realidad un serio programa económico, y más allá de un serio programa económico armónico, coherente, más allá de eso, las políticas económicas que se tienen que implementar para concretar ese programa económico que aún no lo vemos. Pero permítame, Gonzalo, antes de insistir en lo que ya muchas veces hemos dicho aquí y lo han dicho muchas personas, muchos economistas. El problema radical está en que el gobierno debe tener una visión clara y definida de lo que quiere en función de lo que han hecho otros países y en lo que no hay que inventar. Y usted preguntaba al inicio, ¿cuál es la diferencia
entre los ortodoxos y los no ortodoxos, cuáles son las diferencias de políticas para que la gente se convenza. Y estas diferencias están claramente en el mundo, Gonzalo. Ya. En los 200 países del mundo más que ¿Qué quieren los heterodoxos? Claro, a ver, no hay en la finalidad de unos u otros, no hay diferencias, Gonzalo. Unas políticas queremos que los países crezcan para que atiendan a los sectores sociales con justicia. Los otros también. ¿Cuál es la diferencia? La modalidad. La modalidad y la experiencia sobre todo. Le voy a citar casos, Gonzalo. Nicaragua hace décadas, ¿no? Hace décadas. Dijo, va a haber justicia social quitándoles a los pobres, a los ricos lo que tienen y dándoles a los pobres. Usted recuerde con Daniel Ortega. Así ¿no? fue. Entonces, ¿qué pasó con esa política? Se destruyó Nicaragua. Así es. China, hace décadas, dijo, yo voy a repartir todo a la población. Aquí yo no quiero generar riqueza. ¿Y qué hubo en China? 30 millones de pobres. ¿Qué optó China para progresar? Crecimiento económico, inversión, exportaciones. ¿Qué hizo Ortega? Cambió radicalmente su política. Así. Apertura comercial, inversiones. Más cerca, Perú. Y le ha ido relativamente bien. Perú, Gonzalo, hace 2 o más décadas, Alan García dijo, tenemos que gastar, tenemos que tener un Estado inmenso y gastar y desequilibrios no importan. Perú en el colapso con hiperinflación. En la segunda administración de Alan García, ¿qué hizo? Todo lo contrario. Rectificó y el Perú retomó el rumbo. En España, en la dictadura de Franco, hasta fines de los 70, el país estaba en la debacle. ¿Qué hizo España? España dijo el pacto de la Moncloa, vamos a seguir esta dirección, reordenamos la economía, vea España ahora cómo es. Chile en su momento se abrió a los mercados, abrigó los equilibrios de la economía y ve ahora Chile cómo está. Uruguay, en su momento, con Mujica, un hombre de izquierda, guerrillero, con toda la visión esa de la izquierda ortodoxa y dogmática. Cambió Uruguay. En Uruguay, ¿qué es lo que ahora se dice? No hay progreso posible sin equilibrios en la economía, sin crecimiento, sin orden económico. Ahora, calcule lo que quiere Lenín Moreno en Ecuador para esta coyuntura. Ese es el principal problema, mi querido Gonzalo y audiencia. La falta de norte, el que usted dice. Porque mire usted, este rato. Porque yo no sé realmente. ¿Quién sabe el norte de este rato del Ecuador? Nadie. Y solo le voy a poner en el gabinete. A ver, hay quienes tienen una visión clarísima de lo que quiere el país. Y para citarle nombres, Eva García. Eva García sabe que el Ecuador requiere productividad, competitividad, equilibrios, quiere una economía sana, quiere eficiencia, un Estado eficiente. Eso quiere también Lenín Moreno. Eso quiere, a ver, Pablo Campana está igual en esa dirección, ¿verdad? Incluso Carlos Pérez está en esa dirección. Pero hay otra dirección allí que no complementa esta visión. Y entre esa dirección está el manejo de la economía, el manejo fiscal y otro tipo de manejos. Entonces, esa lucha interna... ¿Cómo se va a batir el presidente Lenín Moreno allí, con dos posiciones totalmente distintas? Entonces, una señal... Salvo que le haya convencido a la señora nueva ministra de Finanzas y Economía de que las cosas ahora van a ser eso es parecidas al pensamiento de Eva García. No creo que llegue... Eso es lo que está por verse. ¿Por qué no puede tener un colegiado administrando el país? Un colegiado, ¿qué le digo? Para ciertas cosas radicalmente progresista o de izquierda o radicalmente estatista, qué sé yo. Una señal... Y para otros menesteres... Gonzalo. Ser neoliberal, o sea, quiere una mixtura el presidente Lenín Moreno. ¿No cree que eso es lo que va a ocurrir? Gonzalo, aquí no hay que hablar de neoliberales y de ortodoxos. Aquí hay que hablar de lo que tiene que hacer un país bajo el cobijo del sentido común. Y no hay país, no hay familia, no hay su empresa, no hay persona que no progrese sin orden. ¿Cómo progresan las familias, Gonzalo?
con orden interno, con ahorro, con progreso con constante, coherencia. con coherencia. ¿Cómo progresa su radio? ¿Cómo ha progresado Gonzalo? Con orden, con disciplina, con creación, con generación de riqueza, con esfuerzo. A veces con visiones distintas también, con discusiones entre la familia. Pero con un norte. ¿Cuál es el norte? ¿Cuál es el norte del progreso? Alguien tiene que imprimir un norte. ¿Y ese norte bajo qué dirección? Esfuerzo, progreso, creación, ahorro, frugalidad, es decir, un progreso constante. Entonces, en la administración del gobierno, una señal correcta, Gonzalo, hubiese sido nombrar bajo el eje del Ministerio de Finanzas a alguien que se acople en esta visión y con esa asignación se defina el norte del gobierno para conducir la economía, conducir la política fiscal y conducir al país. Yo creo que hay que hacer una lectura desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de la eficacia que ha tenido la gente el momento en el cual ha tenido que cumplir funciones. Marco estaba haciendo una reflexión adecuada. Yo simplemente le añadiría lo siguiente. El momento en el cual uno hace una evaluación de un momento determinado de la historia, es necesario juzgar con los parámetros históricos. O sea, no se puede juzgar el año 2009 con los parámetros del año 2017 y el año 2008 igual. ¿Por qué? Les recuerdo a los colegas, ¿no? En el julio, el precio del barril de petróleo ecuatoriano estaba por sobre los $110 el barril. En diciembre de ese mismo año, del año 2008, por la crisis internacional, ya el precio del barril de petróleo había caído a $20 por barril, que se mantiene en precio bajo entre diciembre y mayo 2009, entre 20, 30 y 40, en mayo vuelve a subir. En un periodo de un año aproximadamente, cayó el precio del barril de petróleo del Ecuador debido a la crisis internacional a menos de la quinta parte de lo que se estaba vendiendo. Entonces, eso le generó una coyuntura no muy larga ciertamente, pero una coyuntura extremadamente complicada a la economía ecuatoriana. Primer punto. El segundo punto, el problema de la deuda, el presidente Correa lo había juzgado ya como candidato, como un problema que debía ser enfrentado. Y el momento en el cual llega al gobierno, forman una comisión nacional e internacional, porque había gente de dentro y de fuera, para que hagan la evaluación, digamos así. ¿Y qué recomienda esa comisión? Y esa comisión, o sea, hay los documentos, ¿no es cierto? Sí. Pero entre otras cosas recomienda el no pago de amplias porciones de deuda catalogada como ilegal e ilegítima. No solamente... ¿Por qué fueron declarados esos tramos ilegítimos? Mire, hay un documento muy largo, no son varios tomos, pero hay uno de resumen, en los cuales hacen una evaluación de las maneras como se hizo esa contratación, de las leyes internas que se violaron, etcétera, 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 etcétera. Es larguísimo el asunto. ¿En el gobierno de quién? En el gobierno, bueno... ¿O en los gobiernos de quiénes? En los gobiernos, porque se hace una evaluación... Sí, de los pero ¿de quiénes? Anteriores 20 años, ¿no? Del endeudamiento, o sea, iba desde antes incluso del retorno constitucional, porque cuando usted lee los documentos hay una evaluación también ahí histórica, que en su momento también se la hizo de manera igualmente sin considerar los parámetros históricos con los cuales algunos tramos de endeudamiento se hizo. Pero ese planteamiento que hace Correa fue un planteamiento de campaña, un planteamiento político. Acuérdese usted, antes de él había un movimiento incluso que se llamaba Jubileo 2000, que era un movimiento mundial que se oponía al pago de la deuda. Así es. Ya. Patiño estaba en eso. Patiño estaba en eso. Entonces, yo le pongo sobre la mesa esos dos elementos, porque son elementos político-históricos que jugaron el momento de la asunción del gobierno de Correa para tomar las políticas que tomó. Claro. Pero usted mismo, yo estaba revisando más bien dicho, unos videos, y usted mismo en Ciespal aplaudía a María Elsa Viteri en sus enunciados. No a María Elsa Viteri, porque ese planteamiento fue un planteamiento... No, pero digo, cuando planteó María Elsa Viteri
estaba usted ahí en una toma de paso y Claro, yo está era aplaudiendo, claro, de cortesía, porque era parte del equipo correísta. Yo era ministro coordinador de política Exactamente. económica. Me acuerdo perfectamente bien de cuál era la coyuntura y le estoy trayendo... Bueno, el tema es que por motivos de tiempo, ¿a usted le parece una buena designación o está por verse o simplemente un equívoco garrafal, digamos, para estas épocas frente a los mercados de parte del señor presidente que seguramente no se asesoró adecuadamente o él cree firmemente en María Elsa de que haciendo los esclarecimientos coyunturales correspondientes, diciendo que ella no va a atentar contra los bonos, en fin, como hizo la otra ocasión, y declarando legitimidad a todas las obligaciones que están vigentes en este momento, ¿las cosas para el Ecuador en los mercados internacionales van a mejorar o van a empeorar? Esta es la pregunta que le formulo. Basado en los hechos, Gonzalo, vemos que lo que ha sucedido es un empeoramiento, porque a partir del nombramiento de María Elsa, lo que ha sucedido tanto con el riesgo país es que ha aumentado, como con el precio de los bonos ecuatorianos es que ha disminuido. O sea, los mercados no perdonan. ¿Cómo han recibido los mercados internacionales ese nombramiento? Con temor. ¿Qué consejo le podría dar el señor presidente eventualmente a la ministra? Tienes que aclarar qué cosas. Ahí retomo yo lo que estaba diciendo. La economía no es una ciencia plana que uno maneja siempre de la misma manera. Va en la vía, en una vía no solamente usted tiene un... Pero hay principios. Pero hay principios. Yo a usted le conozco como figura económica por sus principios, equivocados en unos momentos, acertados en otros, pero de buena intención, de buena factura. Digamos, pero a eso voy. Entonces, los dos economistas que están compartiendo conmigo van a coincidir en que no siempre se deben tomar las mismas medidas para enfrentar coyunturas diferentes. Yeah. En una ocasión serán válidas unas, en otra otras. O sea, en su momento puede ser que esto que estamos juzgando fue adecuado o inadecuado. Eso ya depende del enfoque que lo hagamos. Y ahorita Elsa María queda bien, se compagina, digamos, con lo que quiere hacer el presidente Moreno. Interesar a los mercados que inviertan en el país, vendrán nomás los créditos, vendrán nomás las inversiones del Ecuador. Viéndole, esta señora hizo cosas en el año 2007, 2008. Entonces... Lo que estamos viendo es que la primera respuesta, o sea, a las horas del nombramiento, el temor que hay en los mercados se manifiesta. Y ese temor manifiesto... Está manifestado ya. Sí, por eso, hace que aumente el riesgo y hace que baje el precio de los bonos. Ese es el primer resultado. Pero le falta aclarar, dice Fausto Ortiz, que le nombró subsecretaria de él hace algún tiempo. Bueno, yo sé que María Elsa Viteri venía ya cumpliendo funciones en el gobierno. Si no me equivoco, estaba de subsecretaria en el Ministerio de Defensa hasta hace poco. ¿no? Era subsecretaria de Defensa, recuerda Marco Flores. Sí, así es. Entonces, venía ya cumpliendo funciones. Claro. Ahora, estaba ya ranqueada. Para no dejar en el aire su pregunta, yo creo que a lo que resta por ver es qué planteamiento le hace al país la nueva ministra. Y es ahí donde yo tengo preocupación, porque yo no he escuchado absolutamente nada claro respecto a lo que habría que hacer en la nueva coyuntura. ¿Qué es lo que le plantea al país? No le he escuchado. Yo escuché un debate que tuvo con el ex vicepresidente Dajic, en el que francamente no dijo nada. Entonces, yo diría, para poder juzgar lo que vendrá, más allá de lo que hizo en su momento, habría que escucharle qué le está proponiendo al Ecuador, qué va a hacer con el tema del endeudamiento tan agresivo que existe hoy y del esfuerzo que eso le significa en términos internos al país. ¿Qué va a hacer en términos del gasto, que ha sido un gasto pernicioso, que ha sido un gasto mal programado, que ha sido un gasto dispendioso y que el propio presidente ha dicho que hay que modificar? Si no aclara qué va a hacer la señora Viteri, en qué condición vamos a quedar todo el mundo, especialmente los sectores productivos, financieros.
Este es el punto. Claro. En la misma, porque si no nos aclaran qué van a hacer con la inversión y las necesidades de determinados elementos de la inversión, qué van a hacer con la participación del sector que no sea público, Correcto. del sector privado, de la economía popular y solidaria en la economía, cómo van a manejar el tema impositivo, qué van a suceder con una cantidad enorme de trámites absurdos que existen para que las empresas puedan funcionar y que son gasto para el Estado.